Buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes que están entre nosotros. Estamos contentos con la presencia y el esfuerzo que hacen ustedes para acompañarnos en esta campaña. Le damos gracias a Dios por ese buen deseo que tienen los cristianos de convivir cuando hay estas actividades, para gozarnos en el Señor. Dios se agrada de sus hijos cuando estamos juntos en armonía, sirviéndole y gozándonos con Él. Esta noche es la última noche que terminará nuestra fiesta espiritual. Y voy a dar el orden del servicio para comenzar, sé que ya es tarde. La primera oración vamos a dejársela al hermano Eduardo Gómez. Los cantos por Raúl Martínez III. Se va a traer los cantos. Después de los cantos tenemos clases para niños. Las maestras ya están en sus cuartos. Si los niños quieren pasar, pueden pasar ahorita. Y de esa manera hay espacio para los que vienen. Así es que si quieren pasar, es el momento de que pasen los niños. ¿Algún hermano que lleve a los niños a las clases de la congregación? Hay un poquito más lugar para que se quede aquí. ¿No te puedo aquí? No. Aquí puede caber una persona. Y acá, ¿algo puedo hacer? Vamos a recomodarnos de allá, acá en el tercero de acá, tienen el lugar, los hermanos que quieran estar sentados. Seguimos con el orden del servicio, hermanos. Después de la exposición por nuestro hermano predicador de esta noche, tendremos otro canto de invitación con nuestro hermano José Canchola. La última oración con nuestro hermano Ildefonso Rodríguez. Es la última oración. Después tendremos los anuncios, hermanos. Es que para no quitarle el tiempo al predicador, vamos a pedir, hermano, que pase ahora. Buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración. Padre Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar con el propósito de escudriñar tu palabra,
Y en esta noche, Padre, queremos pedirte que siempre haya corazones dispuestos a escuchar tu palabra y que haya un cambio en sus vidas. Padre, en esta noche queremos darte gracias por la oportunidad de estar en esta noche, de hacer el tiempo, y te rogamos por los hermanos que aún vengan en camino, que usted sea con ellos, Señor, que puedan llegar con bien a este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Padre, te rogamos por esta congregación de San Benito, por los hermanos que han hecho posible llevar a cabo esta campaña, que hoy termina con la confraternidad. Bendice a nuestro hermano Homero, que siempre está al pendiente de esta congregación. Y Padre, te damos gracias porque tú has cuidado de él hasta el día de hoy. También, Padre, queremos pedir que seas con nuestro hermano que traerá el mensaje en esta noche. Que tú, Padre, lo uses como sabes usar a cada uno de tus hijos. Rogamos, Señor, que nosotros no podamos distraernos para poder estar atentos, Señor, a tu consejo, a tu amonestación. Y Padre, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Los invito a abrir los himnarios en el el himno de bienvenida, de que están las pastas. Himno de bienvenida. Vamos a empezar. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, bienvenido te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Por su tierna compasión, Dios nos dio consolación, confesó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión tiene voz animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a
oración, mi tristeza, mi aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. El número 67, cantan del amor de Cristo. 67, cantan del amor de Cristo. Vamos a empezar. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, fortaleza por todos, grande gloria y gloria, andrecemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. En presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, viviremos de la el reino danza cristiano de la crucificación. Siempre firmes avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos de la historia, viviremos de gran Señor. Adelante la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo es lucha, los clamores de Israel, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, hablamos la historia, viviremos de la Último canto, hermanos, el número 76, cara a cara. 76, cara a cara. Vamos a empezar. En presencia de Cristo, de su rostro será. Cuando escribe entre los rostros, mi alma le contemplará. Para el cielo de
que su gloria más allá del cielo azul. La Realmente, hermanos, qué hermosos momentos cuando la iglesia le canta al Señor. Gracias, hermanos, por ese ánimo y ese deseo de servir a nuestro Padre Celestial. Bueno, llegó la hora que tanto esperamos de la predicación de la palabra. El ganador de esta campaña ha sido nuestro hermano William López. No sé si muchos lo conocen o quizás que no lo conocen. El hermano William López lo conozco desde era pequeño y hasta estos días he estado conociéndolo mejor. Tiene 16 años de estar predicando la palabra de Dios. Actualmente está predicando en la iglesia de Lerma y ha traído mensajes muy interesantes. Las últimas 2 noches fueron excelentes y creo que esta va a ser algo mejor. Así es que, hermano, le pedimos que nos predique la palabra. Que Dios sea glorificado. Amén. Buenas noches, hermanos, amigos que nos acompañan, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí entre ustedes y estoy convencido, ¿verdad?, que lo es para cada uno de ustedes el poder estar confraternizando en este día y poder, hermanos, estar así sirviendo, honrando y glorificando a nuestro Dios, ya que es uno de los objetivos, ¿verdad?, que nuestros hermanos tienen como visión y como propósito, honrar, glorificar a nuestro Dios.
pero también, hermanos, el que podamos confraternizar y asimismo también poder edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Y igual manera, hermanos y amigos que nos acompañan, que ustedes lleguen al conocimiento de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, especialmente de nuestros amigos, y puedan venir al arrepentimiento, y puedan venir a la obediencia, y puedan ser también parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El tema que nuestros hermanos eligieron, hermanos, para esta actividad que inició 2 días atrás, el tema que se ha elegido, los últimos tiempos. El primer día, hermanos, considerábamos el tema a manera de pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Y la respuesta, hermanos, que encontramos en la Escritura es que sí, hay varias razones por las cuales nosotros podemos identificar lo que hoy nos ha tocado vivir, no solamente el día de hoy, hermanos, sino desde los cristianos del primer siglo lograron, enfrentaron los últimos tiempos, vivieron y la iglesia se desarrolló, hermanos, o se ha desarrollado en esos últimos tiempos, que vamos a considerar ahorita un poquito más detenidamente esto. Veíamos algunas de las razones o algunas respuestas a la pregunta, y una de las respuestas que decíamos, hermanos, que nos menciona la palabra de nuestro Dios, que si estamos en los últimos tiempos, porque los profetas hablaron acerca de esto, lo profetizaron. Veíamos, hermanos, el cumplimiento de aquello que se profetizó, una de esas cosas, el establecimiento de la iglesia, especialmente Daniel capítulo 2, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un rey. Se establece la iglesia. Marcamos, hermanos, de alguna manera las cosas que iban a marcar el inicio de los últimos tiempos, de alguna manera. Pero también veíamos, hermanos, cómo terminarían de alguna manera con la destrucción del templo y con la destrucción de Jerusalén, hermanos, algo que para el judío era complicado entender y pasar de un nivel, hermanos, de la era mosaica a la era cristiana. Y el segundo tema que considerábamos, hermanos, el día de ayer era cómo será la venida del Señor. Y veíamos algunas cosas. Será inesperada para aquellos que no están preparados. Será, hermanos, visible, ya que todo ojo le verá. Será audible, dice que habrá un gran estruendo, se tocará la trompeta final. Y también decíamos, hermanos, que será con poder, porque los muertos han de resucitar, los vivos serán transformados. Y en esta ocasión, hermanos, para el tema que vamos a considerar, quiero que vayamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. No pretendo, hermanos, en esta noche enseñar algo nuevo, solamente recordar aquello que usted y yo sabemos, aquello que usted y yo conocemos, pero que a veces pasamos desapercibido por tantas ocupaciones que hoy tenemos en nuestro diario vivir. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire qué interesante las palabras que el apóstol Pablo menciona aquí, por varias razones. Está preparando, hermanos, de alguna manera, a un joven llamado Timoteo. Está preparándolo, hermanos, no solamente en el aspecto espiritual, no solamente en el aspecto moral, hermanos, sino de alguna manera en el aspecto social y asimismo en el aspecto doctrinal. Podemos usted y yo considerarlo como hay una preparación para este joven. Y cuando yo y usted consideramos esto, o usted y yo consideramos, hermanos, algo interesante, que el apóstol Pablo identifica el momento que ellos están viviendo como los últimos tiempos, o dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, esto nos lleva a usted y a mí a saber cómo los apóstoles reconocieron y afirmaron que ya estaban viviendo, hermanos, de alguna manera los últimos tiempos, a lo que usted y yo le llamamos la era cristiana. Ahora, lo relevante de esto, hermanos, es que ellos los supieron identificar,
Pero no solamente identificaron que estaban viviendo los últimos tiempos, sino que prepararon a la iglesia, sino que prepararon a la hermandad, a cada cristiano, hermanos, de cómo se debía enfrentar los últimos tiempos. Es por ello, hermanos, que en esta noche quiero compartir con ustedes el tema llamado las señales de los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos. Y esas señales, hermanos, serían visibles. ¿De qué manera y dónde serían visibles? Bueno, iban a ser señales doctrinales, y es una de las cosas primero que usted y yo consideramos. En los últimos tiempos, una de las cosas que los apóstoles identificaron que eran los últimos tiempos fue porque había señales doctrinales, es decir, dice el versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay problemas doctrinales, dice el apóstol Pablo, y esa es la evidencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Le dice Pablo a Timoteo, ¿cuál es la idea, hermanos? Que no pase desapercibido para aquel joven y para la iglesia a la cual había enviado, hermanos, el apóstol Pablo a aquel joven a Éfeso a buscar y que no enseñasen doctrinas, hermanos, equivocadas y tampoco las creyesen. Ahora, lo que usted y yo podemos ver aquí es que esas señales doctrinales, una de ellas sería la apostasía, hermanos. Lo primero de ello es la apostasía. ¿Cuál señal doctrinal habría? Bueno, como usted y yo identificamos también que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hermanos, la apostasía que hoy en día se vive. Mire, antes de seguir adelante, apostasía es abandonar, hermanos, o romper públicamente con la doctrina que se profesa, es decir, alguien que abandona la fe, alguien que abandona el cristianismo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en este sentido. Ahora, ¿cómo identificamos esta señal? Bueno, dice el apóstol Pablo a Timoteo, el Espíritu dice claramente, esto lo afirma el Espíritu, y dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, no todos, y gloria a Dios por ello, hermanos. Es hermoso ver una iglesia como esta y como cada una de las a las que usted pertenece o donde se congrega, saber que a pesar del tiempo, conocer hermanos grandes de edad que han entregado su vida al Señor y que siguen aquí adelante, que siguen, hermanos, con esa fe en alto y con esa fe, hermanos, siempre firme y puesta en el Señor. Es hermoso verlo, pero también es triste, hermanos, ver lo que el apóstol Pablo menciona aquí como señal de los últimos tiempos. Una señal, hermanos, en la cual Pablo identifica la apostasía. Y mire algo que usted y yo debemos de considerar. Esta apostasía el apóstol Pablo la profetizó. De alguna manera, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice a los ancianos, hermanos, ahí en Éfeso, les encarga lo siguiente: que velen por ellos y que velen por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque, dice Pablo, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. ¿A quién se refiere? A la propia iglesia. ¿A quién se refiere específicamente? A los ancianos de Éfeso, hermanos, a los cuales tendrían que no solamente velar por ellos, sino velar por la iglesia. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? ¿Y qué sentido tiene esto hoy para usted y para mí, hermanos? ¿Qué sentido tiene para usted y para mí hablar de los últimos tiempos? Vuelvo a mencionar algo que usted ya conoce, algo que usted ya sabe, algo que usted y yo no ignoramos. Hermanos, enfrentarlos de la manera correcta, vivir de la manera correcta hoy, hermanos, que estamos viviendo estos últimos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces como iglesia nos relajamos a un punto tal de que ya no distinguimos entre la verdad y la mentira. Porque a veces una doctrina equivocada, hermanos, entra fácil a la iglesia. Porque hoy en día es muy común saber, hermanos, de congregaciones de la iglesia del Señor, que hoy en día han apostatado y que hoy ya no creen lo mismo que usted y yo, que piensan diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque es señal de lo que hoy estamos viviendo. Y no estoy hablando como algo nuevo que hoy esté pasando. Esto que se está escribiendo, hermanos, es en los primeros siglos, o el primer siglo. Y esto, hermanos, marcó para los apóstoles la señal. De alguna manera, el Espíritu dijo esto, Timoteo: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y mire, hermano,
Y mira, hermana, los propios ancianos de Éfeso podrían ser instrumentos para esa apostasía. Y va a suceder no porque Dios así lo quisiera, porque Dios, hermanos, conoce todo, y Pablo sabría lo que habría de venir. Y Pablo cita estas palabras: el Espíritu ha afirmado esto. Hermanos, no es a ver si sucedía, no es que Timoteo probablemente suceda una apostasía. Dice Pablo a Timoteo, el Espíritu lo ha dicho. Hermanos, no tardó mucho tiempo cuando la iglesia en el primer siglo empezó a apartarse. Lo hermoso de esto es que dice, algunos apostatarán de la fe. No es toda la iglesia. Y gloria a Dios, hermanos, porque ustedes y yo seamos de aquellos que jamás abandonemos la fe. Que pase lo que pase, hermanos, enfrentemos las situaciones que enfrentemos, sigamos adelante. Si usted enfrenta carencias, si usted enfrenta necesidad, si usted enfrenta tentación, dificultad, que nuestro deseo sea siempre seguir adelante. Señales doctrinales, hermanos. Una de las señales de los últimos tiempos son las señales doctrinales, y hablamos de la apostasía, hermanos, la cual el Espíritu afirmó y la cual finalmente se cumplió. Usted puede leer en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, Himeneo y Alejandro. Ya la propia iglesia, hermanos, había cristianos que habían abandonado la fe. Alguno, como Demas, se fue y abandonó, hermanos, del cristianismo por amar este mundo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Ahora, esto es lo que estaba enfrentando la iglesia, y esto es lo que hoy, hermanos, estamos enfrentando. El punto no es qué es lo que estamos viviendo. El problema está cómo lo estamos enfrentando hoy, hermanos. ¿Qué tan relajados estamos como iglesia para que este tipo de eventos lleguen constantemente a la iglesia y hoy tengamos tantos problemas tal vez dentro de nuestro cristianismo? Ese es el problema, y ese es el propósito, hermanos, creo yo, de nuestros hermanos, de compartir temas como estos. ¿Cómo estoy enfrentando esto? A veces no decimos nada para no tener problemas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, manda que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano. Y podemos ver, hermanos, a una iglesia celosa en el primer siglo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina apostólica, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia centrada, hermanos, en la fe verdadera de Cristo Jesús. Ahora, algo que estaba pasando, hermanos, y que el apóstol identifica como una de las señales de los últimos tiempos, es, hermanos, precisamente esas señales doctrinales. Lo primero es la apostasía. Hoy en día, hermanos, es bien sabido cómo algunas congregaciones se están alejando de la verdad. Y considerando esto, hermanos, nosotros entendemos que es una de las señales de los últimos tiempos, y tal vez como iglesia no seamos tan conscientes, o tal vez sí. O tal vez, hermanos, por eso es nuestra realidad hoy por día, que está afectando a la iglesia, que nos esté afectando a nosotros como iglesia. Por eso debemos cuidar la enseñanza y, si es posible, hermanos, ser como lo debería y considerar si estas cosas realmente son así. A mí no me crea, créale a Dios. A mí no me crea, créale a la Escritura. Y para poder creer en la Escritura necesito estudiarla. Pero hoy en día, hermanos, el tiempo que dedicamos al estudio de la palabra es mínimo, porque hay algo que nos ha robado nuestra atención. Las redes sociales ocupan mucho de nuestro tiempo, las redes sociales. Y estamos a veces inmersos en eso y dejamos de ser, como lo era Pablo, poderosos en las Escrituras. ¿Sabe cómo debiéramos ser como iglesia del Señor? Porque hablamos de que tenemos la verdad y estamos confiados en ello. Porque hablamos de que conocemos, hermanos, lo que Dios estableció para su iglesia. Tenemos, hermanos, en nuestra fe puesta en quien debe ser, en el Hijo de Dios. Y tenemos el bautismo correcto. Y somos una familia en Cristo, y Dios es Padre de todos nosotros. Y podemos hablar mucho de ello, pero aquí lo interesante es entonces cómo debiera ser usted y yo como cristianos. Hermanos, conocedores de la verdad. ¿Cómo defender algo que no conozco? ¿Cómo defender algo que ignoro, hermanos?
¿Y cómo saber y cómo conocer esa verdad si no estudio la Escritura? Si no me congrego regularmente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay una señal, hermanos, de alguna manera doctrinal. Y lo primero que el apóstol identifica es la apostasía. Pero también, hermanos, el apóstol habla de doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y aquí, hermanos, no estamos haciendo referencia, o el apóstol Pablo no hace tanta referencia a que alguien está adorando literalmente a Satanás. De alguna, inconscientemente sí, pero a doctrinas, hermanos, de demonios, porque su origen es el propio Satanás. El origen de ciertas doctrinas, hermanos, pues es Satanás. Claro, la verdad es de Dios, la mentira es del diablo. Y a veces esas doctrinas, porque se repiten mucho, son las que se creen. Como la iglesia de Cristo no predica como debe de hacerlo, entonces se cree la mentira y no la verdad. Usted abre las redes sociales, hermanos, y hay gente que tiene muchísimos seguidores, pero no son de la iglesia de Cristo. Y no estoy diciendo que tengamos que tener seguidores en las redes sociales, sino que está haciendo usted en su diario vivir, qué estoy haciendo yo en mi diario vivir. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo? Se cree más una mentira porque se dice más, hermanos, se repite más. La verdad a veces no se cree porque solamente se dice una vez. Las doctrinas de demonios, hermanos, su origen está en Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice Efesios 6, 11, hablando en relación, hermanos, a la armadura que Dios ha dado a todo cristiano. Y de esa armadura dice lo siguiente: vístanse de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si bien es cierto, las acechanzas del diablo es a través de una tentación. Las acechanzas del diablo es a través del pecado. Pero también doctrinalmente es como Satanás, hermanos, usa al propio ser humano para poder así desviar de la verdad, hermanos, a aquellos que buscamos servir a Dios. Mire, esas doctrinas de demonio, hermanos, su origen está en Satanás, ya que él acecha a cada cristiano buscando devorarnos. ¿Y sabe cuál es el propósito final? La condenación del hombre. Satanás ha destruido y ha buscado destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Y decíamos, no sé si ayer o antier, la relación del hombre y Dios, hermanos, entra Satanás y hay una división entre Dios y el hombre. Hay una separación, el hombre tiene que ser sacado del huerto. Pero después, hermanos, vemos también una división y una envidia provoca un homicidio, pleito entre hermanos. Y hay hermanos que un hermano mata a otro, Caín matando a Abel. Y después vemos, hermanos, día a día la maldad aumentando. Génesis, en el libro de Génesis, usted y yo podemos considerarlo, porque era su pensamiento de continuamente hacer el mal. Eso es lo que Satanás hace, destruye. El objetivo, las doctrinas de demonio, hermanos, siempre tienen como propósito destruir y que el hombre vaya a la condenación. Amigo, ese es el propósito de Satanás. Que usted y yo vayamos a la condenación. Hermanos, ese es el propósito de Satanás, que usted y yo no alcancemos la vida eterna que nos tiene prometida. Usted lo puede ver en Job. ¿Qué objetivo tiene Satanás ahí? Le dice, mira, quítale y verás si no reniega delante de ti. ¿Sabe cuál es el propósito ahí? Que el hombre reniegue, que Job reniegue de su creador. Que Job reniegue, hermanos, de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos renegado de nuestro creador? Bueno, las doctrinas de demonios, hermanos, son aquellas que nacen en el propio Satanás y siempre traen como objetivo la destrucción y la condenación del hombre. Porque su origen, hermanos, es la mentira, ya que provienen del padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás, hermanos, es mentiroso desde el principio. Nunca, hermanos, dice la verdad. Ahora, lo interesante de esto es que a pesar de que usted y yo sabemos, amigo, a pesar de que usted sabe que Satanás jamás dice la verdad, a veces se le cree más al diablo que al propio Dios. No morirás, dice Satanás. Le dice Dios, vas a morir, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y a quién se le cree? ¿Y quién habló primero? Habló primero Dios. Después habló Satanás. Y el hombre le cree más al diablo que a Dios. ¿Y cuál es el resultado? La condenación, la separación del hombre y Dios. Porque esa es la doctrina de demonios. Una enseñanza que Dios ha dicho, no comas porque vas a morir.
Pero Satanás dice, no va a pasar nada. Y así es el pecado, hermanos. Amigo, así es el pecado. Tal vez hoy tú estés disfrutando, entre comillas, tu vida y no quieras venir al Señor. Porque dices, bueno, es que la vida que llevo vivo mejor que la gente que sirve a Dios. Porque enfermo menos, porque prospero más, porque tengo más, porque vivo más feliz y disfruto más mi vida, viajo más que los cristianos. Tal vez sí lo estés haciendo, pero jamás vas a disfrutar más de lo que disfrutan los cristianos el servir a Dios. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente, que usted y yo podemos considerar. Satanás no te dice el fin que tienes, pero Dios siempre lo establece y en su palabra lo dice. La condenación para aquellos, hermanos, que no vienen al arrepentimiento. Y no es el deseo de Dios, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. No es el deseo, amigo, de Dios que usted y yo vayamos a la condenación. No fue creado usted para la condenación. Sin embargo, es nuestra decisión y nuestra voluntad la que nos ha de llevar a la propia condenación. El no querer aceptar, el no querer hacer la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Pero mire, algo que también usted y yo podemos considerar dentro de las señales doctrinales, no solamente es la apostasía, no solamente son las doctrinas de demonios, sino también, hermanos, las doctrinas humanas, que es una de las cosas que afectaría mucho, hermanos, en aquel tiempo. Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9. Usted y yo lo podemos considerar, no lo vamos a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero algo interesante, hermanos, que dice también el Señor Jesucristo en relación a esto. Dice que me sirven a este pueblo de labios me honra, porque siguen, practican, enseñan y tienen como doctrinas mandamientos de hombre. Una pregunta que siempre me hago y quiero serle franco en esto y quiero que lo medite usted también, hermano y hermano. Uno de los miedos que siempre tengo es saber si la iglesia o la congregación en la cual me reúno la dirige el hombre o la está dirigiendo el Señor. ¿Es la voluntad del hombre la que se está haciendo en la congregación de Cavazos o realmente es la voluntad de Dios? ¿Son los mandamientos de Dios los que se siguen en la congregación de San Benito, de Álamo, de Bronx, de donde usted venga, o son los mandamientos del Señor? Siempre pregúntese, porque las doctrinas humanas traen como resultado lo mismo que traen las doctrinas de Satanás, las doctrinas de demonios, la condenación del hombre. Y para ello, hermanos, necesitamos entenderlo. Son las señales de los últimos tiempos, de señales doctrinales, dice Pablo. El Espíritu dijo esto. Viene la apostasía. Oirán doctrinas de demonios y habrá doctrinas de hombres. Doctrinas humanas, nacidas del pensamiento meramente humano, nacidas, hermanos, de intereses humanos. Hoy en día se predica el evangelio de la prosperidad, donde usted va a prosperar si sirve al Señor, y si usted da $1, Dios le va a dar $2, si le da $1, los que venimos de México, Dios nos va a dar $2. Qué hermoso evangelio. El problema es que el evangelio de la prosperidad no funciona con los ricos, funciona con los pobres, porque el rico tiene, porque el rico, hermanos, imagínense a los hombres más ricos hablándoles de prosperidad. Me estás hablando de prosperidad a mí si soy próspero. El evangelio verdadero del Señor, hermanos, para rico, es para pobre, es para libre, es para esclavo, es para todo hombre, porque todo hombre ha pecado. Y necesitamos, hermanos, el perdón, amigos, el perdón de nuestro Dios. Doctrinas nacidas de un pensamiento humano, nacidas de intereses humanos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y ten cuidado de la doctrina que enseñas. 1 Timoteo 4:16. Y también le dice a Tito, hermanos, que él hablara lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Y tal vez para usted y para mí o para mucha gente, hermanos, no le interesa la doctrina. Es interesante y es relevante, hermanos, porque Pablo lo establece. Si tú enseñas bien, habrá salvación. Si tú enseñas mal, te condenas tú y la gente que te cree y que te escucha. Así es que ahora, hermanos, usted y yo debemos de considerar esto. Ahora, hasta esto primero que hemos visto, hermanos, hasta esto primero que usted y yo consideramos, quiero mencionarle algo. ¿Qué sentido tiene saber esto? ¿Qué sentido tiene que el día de hoy usted sepa algo o le estamos recordando algo que usted ya sabía? Estamos viviendo, hermano, la era cristiana y la cual concluirá con la venida del Señor. Pero ¿qué sentido tiene esto para nosotros? Lo de siempre, hermano. ¿Cómo estamos enfrentando estos últimos tiempos? ¿Cómo estoy viviendo yo?
¿Qué tan preocupado estoy por lo que hoy creen mis hijos y lo que el día de mañana van a creer? ¿Qué es lo que les estoy enseñando, hermanos? ¿Qué le enseña la universidad? ¿Qué les enseñan las escuelas? ¿Y cuánto tiempo estoy dedicando yo a hacer lo que Loida y Eunice hicieron con aquel joven llamado Timoteo? ¿Cuánto tiempo se siente usted como padre o como madre a estudiar con sus hijos la Escritura? ¿Cuánto tiempo lo estamos haciendo? Porque ellos van y se sientan en un salón, hermano, o en un pupitre, y están aprendiendo día con día, siendo bombardeados de diferentes cosas. Llegamos a una edad, hermano, donde nuestros hijos ahora no quieren ser cristianos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo estoy enfrentando esto? Debiéramos estar alertas como padres. Que ven nuestros hijos, ¿por qué ya no creen lo mismo que yo? ¿Por qué no quieren ser cristianos como usted y yo? Hermanos, tal vez estamos tomando muy superficial nuestra vida cristiana y el tiempo que hoy estamos viviendo. Le decíamos ayer, Satanás está trabajando al doble porque sabe que es lo último, hermano. La última oportunidad de llevar más gente al infierno. A veces la iglesia, estamos relajados pensando que hay más tiempo. Hay más tiempo que vida. Hay muchos dichos, ¿verdad?, que usamos. Hay más tiempo que vida. No pasa nada. Porque tengo planes, porque tengo proyectos, porque tengo metas, porque tengo otras cosas. Pero en todo ello, hermanos, a veces no es el Señor el cual ocupa el centro de mis pensamientos y de mis objetivos. Yo no digo que no estudie, yo no digo que no trabaje, yo no digo que no tenga planes, y tampoco es la voluntad de Dios, hermanos. Dios dice, en todo inclúyeme, y que en todo yo sea glorificado, y así la gente sabrá que usted es hijo de Dios. Pero mire, las señales de los últimos tiempos, hay otro tipo de señales, o al menos así, hermanos, lo he dividido rápidamente por el tiempo. Doctrinales, y las segundas, hermanos, que podemos considerar son señales morales. Iba a pasar algo en la moralidad, hermanos. Ahora usted dirá, bueno, pero es que en el antiguo tiempo también, ¿por qué destruyó Dios al mundo antiguo? ¿Por la inmoralidad, por el pecado? Sí, pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo lo establece. Dice que apartarán de la fe, o se apartarán de la fe, hermanos. Y usted y yo podemos considerar que ahorita vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, infatuados. Ahorita vamos a considerar eso. Entonces, otra de las cosas que Pablo considera como señal, hermanos, de esos últimos tiempos es la vida moral. Quiero meditar en esto. ¿Cómo es la moral hoy en día? Los hermanos ya grandes de edad, la generación antepasada, ¿cómo era la moral antes? ¿Cuál era el respeto que había? Vamos a la iglesia, la moral antes en la iglesia, la moral hoy en la iglesia, hermanos, olvídense del mundo, vayamos a la iglesia. Mire, habría señales morales, es decir, hermanos, la inmoralidad de alguna manera crecería. La iglesia se vería afectada por la inmoralidad. La iglesia de Corinto tiene un problema. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal manera que un hombre tiene a la esposa de su padre. ¿Esto entró a la iglesia? Ahora, ¿esto es común hoy, hermanos? ¿Esto es común hoy? Sí es común. La pregunta es, ¿debiera ser esto normal dentro de la iglesia? Bueno, pero el Señor dijo que esto sucedería en los últimos tiempos. Sí, sucedería en los últimos tiempos. A eso es a lo que voy, la aplicación que quiero dar, hermanos, en esta noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos enfrentando estos últimos tiempos? No importa que haya fornicación. Fíjese lo que está pasando ahí en Corinto. Tenían un fornicario, la propia iglesia lo llevó a ver normal. Lo llevó a ver normal. Un día un hermano me comenta en relación a una sobrina que tenía y le decía a su hermana, ¿pero qué va a pasar con esa joven? Y decía él, ¿qué quieres? Nada más a la lista. No pasa nada. Ese es el problema. Pensar que no pasa nada. Pensar que no pasa nada. Bueno, los últimos tiempos, hermanos, el punto es cómo los estamos enfrentando como iglesia. Como iglesia, hermanos. ¿De qué manera estamos viendo este tiempo? Esto que hoy vivimos. La importancia de esto, hermanos, no es solo saber lo que sucedería moralmente en la iglesia, sino que la iglesia debía hacer algo para evitar este tipo de conductas dentro de la iglesia. Sin embargo, la iglesia de Corinto, hermanos, estaba cegada
ante tal situación, hoy en día es común ver este tipo de situaciones y de conductas, hermanos, y la razón es porque tal vez nos hace falta hablar más de santidad y más de consagración en la iglesia. A veces los temas, hermanos, no van enfocados tanto a la moral de la iglesia, van enfocados al proyecto, van enfocados al ánimo. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando alguien está mal, no le diga échale ganas, dígale cambie, y después de que cambies, échale ganas, porque si usted le dice échale ganas, le va a echar ganas a la manera en la que está viviendo. Primero cambiemos, y después sigamos adelante, hermanos. Pero mire, moralmente, tiene Corinto un problema, pero Corinto tiene otro problema, hermanos, las divisiones. Y esto es lo que se habla, hermanos. En aquel tiempo lo podemos ver en capítulo 4, versículo 1 al 3 y 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y hoy en día, hermanos, se habla de tantas divisiones dentro del cristianismo. La pregunta es, ¿qué está pasando en la iglesia? Ya no me llevo bien con un hermano ahí de la congregación, pues ya yo abro otra congregación. En México es diferente aquí. Abro mi congregación y así yo soy el que voy a mandar ahí. Soy el que decide qué es lo que se va a hacer. ¿Y quién va a ser el predicador? Pues yo, ¿verdad? Y después de mí mis hijos. Ahora, eso es lo que estamos viviendo hoy. Vuelvo a mencionar, esto no es nuevo ahorita, hermanos. Estamos viendo bíblicamente lo que estaba pasando en Corinto. La inmoralidad, hermanos, entró, es decir, al asunto moral. Otra cosa, hermanos, la división dentro del cristianismo en Corinto. En Judas capítulo 17, versículo 9, mire, Lucas, Judas 17 y 19. Solamente es un capítulo, ¿verdad? Mire, vamos a Judas, capítulo 17, versículo 17 al 19. Dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿De qué habla Judas, hermanos? La moralidad de la iglesia. ¿Y qué está pasando? Bueno, ¿cuándo sucedería, Judas? En los postreros tiempos, en los últimos tiempos, lo que hoy usted y yo estamos viviendo. Ahora, no estamos hablando de algo específico que pasa el día de hoy, sino que pasó, hermanos, desde aquel tiempo y que sigue afectando la iglesia. Pero quiero notar lo siguiente, quiero que note Judas cómo trata estos asuntos, le llama las cosas tal cual son. Estos son sensuales, estos no tienen al Espíritu, directamente, hermanos. No se anda como de Judas. ¿Cómo enfrentó Judas esta situación? Tal cual debe ser. El punto es cómo estamos enfrentando nosotros de situaciones como esta. Mire, dice que viven sensualmente. Este término se refiere a aquellos que se entregan a los placeres, hermanos, mundanos, sin importarles las consecuencias ni para su cuerpo ni para su alma. No les interesa. Bueno, moralmente, hermanos, esto era lo que estaba pasando en aquel tiempo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo mismo que pudiera estar pasándonos hoy. Soy cristiano, pero me dejo guiar por mis deseos, me entrego a los placeres mundanos, no importa lo que pase, sigo siendo cristiano. Dice Judas, estos no tienen al Espíritu. Y no me voy a meter en eso, hermano, solamente consideremos lo que estamos viendo. Solamente hablamos de lo que es visible y que a veces mi actitud o su actitud ante esto que hoy vivimos no es la correcta. No pasa nada. Todos en algún momento caemos. ¿Quién es usted para juzgar? Usted no tiene que decir nada. Hermanos, si vivimos situaciones día con día como este tipo. Hoy es muy común dentro del cristianismo, hermano, muchas cosas que no debieran suceder. Fornicación, adulterio, maltrato intrafamiliar, cosas demasiado fuertes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Son los últimos tiempos. Bueno, hermanos, creo yo que a veces nos relajamos mucho en el tipo de cristianismo que estamos llevando. Mire, Judas 4 habla de libertinaje, es otra de las cosas que moralmente iban a suceder. El libertinaje, hermanos. Recuerde, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, somos luz y sal de la tierra.
Por lo tanto, debemos vivir, como dijo Pedro, sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos toca vivir a nosotros, hermano. Cuidar nuestra vida moral, nuestra vida doctrinal y poder así ayudar a los demás. ¿Qué pasó en la iglesia de Galacia? Libertinaje, capítulo 5, hermanos, versículo 13. Que no usen, dice, vuestra libertad para vuestro libertinaje. ¿Sí? Probablemente la iglesia en Galacia, hermanos, estaba viviendo una vida moralmente no buena y sobre todo queriendo volver al judaísmo. Pablo lo mencionó en Romanos 1, 24 al 27, lo que sucedería, hermano. No lo vamos a leer por el tiempo, pero cuando usted llegue a casa, lea Romanos capítulo 1 desde el 18. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y empieza a hablar, hermanos, cómo el hombre conociendo a Dios se corrompió. ¿De qué habla estos versículos? Que deshonraron sus propios cuerpos, que dejaron el uso natural, Romanos 1:26. Hermanos, practicando homosexualidad, el lesbianismo, fornicación, toda clase de bajezas, hermanos. Orgías, dijera Pablo a los Romanos capítulo 1, toda esta clase de cosas se pervirtió el hombre, el ser humano. Ahora, lo triste es que pasa en el mundo, pero lo más triste es que esto entra en la iglesia. Los últimos tiempos, hermanos, son difíciles. Pero no es lo difícil, sino cómo hoy usted y yo enfrentamos este tiempo. Tal vez usted y yo pensemos que tenemos tiempo para cambiar, para ser diferentes. Déjeme decirle que tenemos que actuar ya, hermanos. En ese tiempo, hermanos, prohibirían casarse, dice Timoteo 4, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Cambiaron lo establecido por Dios. Cambiar lo establecido por Dios en Génesis 2, 18, 22 y 24. ¿Qué estableció Dios el matrimonio? Pero en aquel tiempo, hermanos, falsas doctrinas de demonios, doctrinas humanas traían como consecuencia que la moral se pervirtiese. Es decir, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimento. Hermanos, cambien lo establecido por Dios, ya que Dios ofició el primer matrimonio de alguna manera. Y cambiaron, hermanos, el lugar donde se procrearán los hijos. ¿Dónde estableció Dios esto? En el matrimonio. Pero esto, hermanos, moralmente está corrompido hoy. Hoy en día, el matrimonio entre hombres, el matrimonio entre mujeres, es común ya. Pudiéramos meternos en muchas otras cosas. Eso es en el mundo, hermano. En la iglesia, no. Y eso es lo que quiero que usted y yo nos llevemos. En la iglesia, no. Cambiaron el matrimonio por unión libre. Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Le dijo el Señor a aquella mujer: 5 maridos has tenido, el que hoy tienes no es tu marido. ¿Lo aprobó el Señor? No, el que hoy tienes no es tu marido. El Señor no aprobó esa relación. Pero el hermano Uriel sí. Ese es el punto. Bueno, el Señor no lo hizo, pero estamos en tiempos diferentes. Pero vivimos épocas diferentes, hermanos. ¿Cómo regresar a ese pasado? Vivimos en tiempos, hermano, pues hay que actualizarnos, no, hermanos. Si el Señor no lo aceptó, nosotros tampoco debemos de aceptar. Pero los últimos tiempos están marcados por gran inmoralidad, hermanos. Miren, cambian el matrimonio por la unión libre. ¿Cuál es la razón? La falta de compromiso en ambos y la falta de valor de la propia mujer. No darse el valor. Y podemos considerar más de este tipo de situaciones, pero hasta ahí vamos a dejarlo, hermanos, en este asunto. Solamente quiero que considere usted y yo esto. Vivimos momentos como estos, hermanos, donde perdemos credibilidad muchas veces como iglesia, cuando dejamos entrar toda clase de inmoralidad en la iglesia. La iglesia debe entrar al mundo y no el mundo debe entrar a la iglesia. Grábese esto. La iglesia no debe entrar en el mundo. Perdón, el mundo no debe entrar en la iglesia. Nosotros somos los que debemos alumbrar al mundo, ser sal de la tierra. Alguien dijo una vez, hermanos, un hermano en Houston decía, se me quedó grabada esta frase: somos lo último y lo único que Dios ha establecido en esta tierra para evitar que el mundo se siga corrompiendo. Pero si la propia iglesia se corrompe, hermano, si la sal pierde su sabor, dice, no sirve más para nada. No perdamos credibilidad por permitir que la inmoralidad, hermano, esas cosas que pasarían en aquel tiempo, que están pasando hoy,
afecten nuestra reputación y nuestro cristianismo. Por último y rápidamente, hermanos, el tiempo es corto. Señales doctrinales, hermanos, son identificadas. Señales morales y señales, hermanos, sociales. Una sociedad corrompida. Quiero leer este pasaje, solamente voy a leer este y los demás los vamos a dejar pendientes, hermanos. Mire 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La sociedad corrompida, dice Pablo. Bueno, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué va a pasar, Pablo? ¿Qué va a pasar? Imagínense a Timoteo. Mira, sucederá, el carácter de los hombres va a cambiar. Hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que ha afectado? El amor, hermanos. Es una de las cosas que se ha perdido. ¿Por qué hay unión libre? ¿O por qué, hermanos, hay hijos abandonados? ¿Por qué hay matrimonios rotos? ¿Por qué hay congregaciones incluso, hermanos, que se han llegado a la división por la falta de amor? Porque habiendo amor, hermanos, cubre multitud de pecados. No solapa el pecado, hermanos. Pero si alguien le ha ofendido, usted dice, no hay problema. Mi hermano tuvo un mal día, tal vez. Tal vez trae problemas y no fue un momento bueno en el que platicamos, no pasa nada. Estoy hablando de solapar un pecado. El pecado se tiene que buscar, hermanos, tratar de ayudar a salir de él. Pero mire, el amor, hermanos, se vería afectado en estos tiempos. Se perdería, dice ahí el apóstol Pablo, el afecto natural, es decir, hermanos, sin amor por los propios. Sin amor por los propios. Hoy en día, hermanos, el amor es una de las cosas que a veces se carece. Primeramente el amor propio. Socialmente, hermanos. Socialmente, la razón por la cual el hombre pierde sus valores, pierde sus dignidades por falta de amor propio. Usted cruza la frontera, yo creo que aquellos que conocen ahí, hermanos, vemos a mucha juventud trabajando en lugares no propios para los jóvenes. Los padres siendo parte, hermanos, de ello. Andaba trabajando en estos días pasados en una tienda y está un negocio, conozco a las personas. Me dice la señora, le habla un muchacho de una camioneta y me dice, digo, oiga, le hablan. Y llevan hombres armados, digo, oiga, le hablan allá. Dice, hombre, es mi hijo, ya estoy orando para que Dios lo saque de ahí, que no sé qué. A veces, hermanos, la falta de amor. Falta de amor. Bueno, se pierde el afecto natural, se pierde el amor por los propios, hermanos, se enfría el propio amor. Jesús en Mateo cita estas palabras, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si bien es cierto, hermanos, el Señor lo cita hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, pero esto es una realidad, hermano, hoy en día. A veces, hermanos, dejamos de hacer las cosas porque pues nadie las hace. Hay que seguir adelante. Hemos platicado con personas que a veces se retiran, hermanos, de algunas congregaciones. ¿Sabe por qué se retiran? Una de las cosas que siempre comentan: nadie me habló, nadie me hizo caso, nadie me saludó. Es una de las quejas, hermanos, generalmente, no sé si sea aquí pelotea lo mismo, pero es una de las quejas que se escuchan generalmente. ¿Sabe por qué la iglesia del primer siglo crecía? Hechos 2:42. Hechos 2:39, como 3,000 personas. Hermanos, más adelante 5,000 personas, más adelante una gran multitud. Y hermanos, la gente quería ser parte de una iglesia. ¿Sabe por qué? De aquella iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el amor se percibía a distancia. Se percibía a distancia el amor. Y no un amor superficial basado en intereses personales. Un amor sincero. Hermanos, yo quiero ser parte de una iglesia como esa.
Y yo creo que usted también. Bueno, usted siendo parte de esta iglesia, usted y yo empecemos a hacer ese cambio. Los problemas sociales, hermanos, la falta de amor, la falta de lealtad. 2 Timoteo 3:4 habla de aquellos hermanos desleales. Es decir, la lealtad es cambiada por la traición. Yo le pregunto a usted, ¿en quién confía hoy? ¿En quién confía hoy? Piense un poquito, ¿en quién está confiando hoy? El día de hoy me habla una persona, esposo de una cuñada mía, y me dice, oye, quiero comprar un terreno en Matamoros, pero está mi hermano, y quiero ponerlo a tu nombre, quiere que ponerlo a mi nombre, porque no confía en su hermano. No confía en su hermano. No confía en su familia, no confía en su papá, no confía en su mamá. Y me lo dijo así literalmente el día de hoy. Me dice, quiero ponerle el nombre de alguno de ustedes, de usted o de su esposa, de mí o de mi esposa. Me dice, confía, bueno, ya ese asunto de... Hermanos, es algo muy interesante. La lealtad se ha cambiado por la traición. ¿Cómo fue traicionado el Señor por Judas? ¿Verdad que sí? Hermanos, otra cosa a nivel social, el respeto, 2 Timoteo 3:2, el respeto por los padres. Hoy en día ya no se respeta nada. Es lo que hoy vivimos como sociedad. Ahora, vuelvo a mencionar, ¿qué sentido tiene hablar de todo esto? ¿Cómo estamos enfrentando estas situaciones, hermanos? ¿Qué tanto amor inculcamos en nuestros hijos? ¿Qué tanta lealtad inculcamos en ellos? ¿Qué tanto respeto estamos inculcando en nuestras familias? Ellos son la iglesia, o serán parte de la iglesia en un futuro. Y si seguimos así, hermanos, adaptándonos al mundo en el cual hoy vivimos y nos desarrollamos, tendremos una iglesia sin amor, tendremos una iglesia desleal y tendremos una iglesia que no tiene respeto ni por Dios, hermanos, mucho menos por los seres humanos. No hay nada, hermanos, peor que una iglesia de este tipo. Pero eso no somos usted y yo. Usted y yo somos aquella iglesia, hermanos, gloriosa, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué problemas sociales se enfrenta? ¿De cuáles habla Pablo, hermanos? La falta de empatía, 2 Timoteo 3:2. Falta de empatía es ser amadores de sí mismos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A veces, hermanos, yo vengo buscando sentirme bien a la iglesia. No importa lo que piense el hermano, lo que sienta el hermano, lo que sienta la hermana. Eso soy yo. Y a veces en el matrimonio, hermanos, el problema es yo busco mi felicidad en el matrimonio. Y a veces en la familia usted busca su felicidad en la familia. Y el punto, hermanos, es no solamente buscar mi felicidad, sino ser feliz como familia. Pero mire, en conclusión, hermanos, vimos algunas señales en esta noche acerca de los últimos tiempos y es necesario, hermanos, que los tomemos con seriedad, hermanos. Tomemos con seriedad esto que estamos hoy viviendo como cristianos. Porque está en riesgo muchas cosas, los valores, la buena moral, el matrimonio incluso, hermanos. Hoy en día es cambiado por muchos pensamientos y por muchas ideologías de géneros, pero también estaría en riesgo la doctrina. Hoy en día, tiempos difíciles son los que estamos viviendo. Por estas y muchas razones, hermanos, los tiempos, últimos tiempos, Pablo le llama tiempos peligrosos. Y hoy podemos usted y yo ver la falta de valores en los seres humanos. Espero que no en los cristianos, estos en los seres humanos, no en los cristianos, pero también, hermanos, trae como consecuencia, esto ha traído como consecuencia la violencia que hoy vivimos día con día. Violencia, hermanos, que día con día nos aflige y pensamos si el esposo va a regresar realmente a casa, si los hijos en la escuela no va a haber un tiroteo, hermanos, y nuestros hijos van a regresar, y muchas cosas que podemos hablar en referencia a esto. Lo triste, hermanos, de esto que estamos viviendo como sociedad, que nuestros hijos los estuviésemos perdiendo también. Que las generaciones futuras ya no quieran ser parte de la iglesia. Hermanos de San Benito, hermanos de cualquier congregación que usted venga, trabajemos en ello para que las siguientes generaciones sean la iglesia que Cristo quiere, que sean las generaciones de la iglesia fuerte, la iglesia que predicaba, la iglesia que buscaba santidad en todo momento, hermanos, en la conducta, en la manera de hablar, en la manera en que nos conducimos. Todo esto es una realidad, hermanos, a lo que no podemos hoy usted y yo cerrar los ojos o quedarnos de brazos cruzados mientras estos tiempos peligrosos, hermanos, nos arrebasan. Tenemos que doblar esfuerzo, tenemos que trabajar, el evangelio tiene que ser predicado. Tenemos que vivir una vida en santidad.
Hoy más que nunca, hermanos, debemos predicar de la santidad, de la pureza y de todo aquello que nos lleva a vivir una vida conforme a los principios y valores divinos. Por eso en esta hora quiero invitarles, hermanos, a que consideremos el ejemplo de ese joven Timoteo, el cual tenía que prepararse en la palabra, tenía que cuidar su conducta y tenía que tener una fe genuina, y lo haría estar preparado para enfrentar aquellos tiempos, esos últimos tiempos o esos tiempos peligrosos, hermanos. Trabajemos incansablemente con nuestros hijos, primeramente con nosotros, pero también con nuestros hijos, enseñándoles no solo las palabras, sino también con el ejemplo. Mis hermanos, tenemos todo para poder vivir en este mundo agradando a Dios, a pesar de que sean los últimos tiempos, sean tiempos difíciles. Tenemos todo, hermanos, tenemos todo. Pero a nuestros amigos en esta noche que nos visitan, quiero invitarles y quiero decirles o hacerles una pregunta. ¿No están cansados de todo lo que hoy vivimos? De lo que hoy vive usted en esta sociedad. Tal vez usted no pueda cambiar el mundo en su totalidad, pero sí puede cambiar parte de este mundo. Usted es parte de este mundo, y si usted cambia, empezará a cambiar el mundo, porque usted es parte de esto. Para ello le invito a que venga al Señor. Venga, se arrepienta, confiese a Jesús como el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Que ya este mundo no lo deslumbre. Venga ahí, estamos invitando en esta noche. Dios les bendice. Buenas noches, hermanos. Voy a invitar con el tiempo a tener el himno 120. 120. Dios te salve. 120. Dios te salve. En pecados y temores salvador me dio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario a morir, mi duda descargó. En la cruz salió por mí el consuelo. Ven, Señor, oh pecador, eres tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor. Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven, pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Por vida a mostrar esta bendición, que poseo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador,
Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. Vamos a orar, hermanos. Eterno Dios, primeramente, Padre Santo, queremos darle gracias por su servidor, eterno Dios, que ha expuesto su palabra. Gracias, Padre Santo, porque le ha dirigido, ha guiado, eterno Dios, para que su verdad sea expuesta en esta ocasión, concerniente aquello lo cual habrá de ocurrir o está ocurriendo, eterno Padre, en estos últimos. Te pido, eterno Dios, que usted bendiga a él, a su familia, que le siga concediendo, eterno Dios, este ánimo, este entusiasmo, eterno Dios, para predicar tu palabra en su pureza y para que así, eterno Dios, nos pueda enseñar aquellas cosas que son importantes que de tiempo en tiempo, eterno Dios, consideremos. Eterno Padre, le ruego pues por esta congregación de San Benito, eterno Padre. Le ruego pues por la dirección, por los líderes, eterno Padre, quienes le guían para que puedan continuar siendo la columna y baluarte de la verdad en esta comunidad. Les pido, eterno Dios, que usted le siga dando la capacidad para poder establecer siempre la visión que esté de acuerdo a su voluntad y que le dé, eterno Dios, el ánimo y las fuerzas a la membresía para poder llevar a cabo, eterno Padre, aquello lo cual pone por delante. Cada uno de nosotros, eterno Padre, le damos gracias porque nos ha traído con bien a este lugar, para que así pudiéramos escuchar de su palabra, cantarle cantos de alabanza hacia usted, eterno Dios. Y en el momento que regresemos a nuestro lugar, eterno Padre, le pediremos su protección, su guía, eterno Padre, para que podamos llegar bien a nuestro destino y así, eterno Dios, poder descansar y prepararnos para otros días si es tu voluntad. Eterno Padre, le ruego pues por cada congregación representada aquí hoy en esta noche, especialmente por nosotros los líderes, eterno Padre, que hayamos entendido la importancia que existe de trabajar unidos, eterno Dios, porque estos tiempos son peligrosos, de poder exaltar su voluntad, eterno Padre, no la de los demonios, no la de los humanos, para que así, eterno Padre, juntos podamos trabajar, porque sabemos bien que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos bien, eterno Padre, que poderoso es usted, quien está con nosotros, y si está con nosotros el Padre Santo, ¿quién contra nosotros? Ayúdenos a nosotros los líderes, eterno Dios, a entender la gravedad en la cual se nos presenta, eterno Padre, en estos tiempos, postreros tiempos, eterno Padre. Porque queremos, eterno Dios, que su iglesia se levante fuerte, porque sabemos bien que es suya y tiene el poder y la capacidad para poder hacerlo. Y le ruego pues, eterno Dios, que a nosotros nos dé la valentía necesaria para poder, eterno Dios, enfrentar cualquier cosa que venga hacia adelante, eterno Dios. Viendo bien que levantamos el estándar suyo y caminamos, eterno Padre, conforme a su santa voluntad. Bendíganos, ayúdenos, eterno Dios.
para que así siempre nos mantengamos en unidad, en amor y con fuerza, luchando contra el enemigo eterno, Padre, el cual es nuestro adversario eterno, Dios, Satanás. En esta ocasión, Padre Santo, le damos gracias a los miembros de esta congregación porque han preparado alimentos, eterno Padre. Le rogamos, eterno Dios, que usted bendiga a las manos que lo han preparado. Gracias, eterno Dios, a todos aquellos que tuvieron parte en todo esto, para que así no solamente nosotros seamos los que vengamos a beneficiarnos, eterno Dios, de un buen alimento espiritual, pero también del alimento. Diga pues los alimentos que se han preparado para nosotros. Una vez más, gracias por todo. Rogamos y que lo pidamos. En el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.